fue un chabón que supuestamente vendía revistas de una banda. Me subo al colectivo y le agarro la revista para leerla así de buena onda. Y después él me invitó como a que yo escuche su música con los auriculares. Claramente le dije que no. Y me arranqué a sentir mal, o sea, como que me iba. Y le dije a la señora que estaba conmigo que, bueno, justo era médica, que me sentía mal, que me habían drogado, que, bueno, claramente fue ese chabón. Fue en la parada de Pellegrini y Alem y hablé con la policía allá y me dijeron que estaba cazando así chica y que avise, así que difundan si quieren este mensaje para nada, cuidarnos entre todos y que tengan cuidado. Más vos, Pau, que va a la Siberia. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Un podcast que cuenta la muerte de un dios punk. Otro que cuenta historias como la del cocinero de Putin. El primero, el mejor documental sonoro de los últimos tiempos. El segundo, la mejor idea que alguien ha tenido para un podcast últimamente. Contar la política a través de la comida. Hoy os traemos dos de los podcasts que más nos han gustado este año. Nuestra docuserie sonora y nuestro podcast narrativo favorito del boom latinoamericano del audio. Uno a cada lado del Río de la Plata. Uno argentino y otro uruguayo. Con los que celebramos una nueva edición del festival que os trae los mejores podcasts en español a ambos lados del océano, en el que, por cierto, también participa Carne Cruda, Estación Podcast. Hoy nos visitan los creadores de Gastropolítica y La segunda muerte del dios punk. Cuando el mundo acabe, yo estaré pie para volar. Yo estaré pie hasta el final. Yo estaré pie para soñar con un mundo nuevo en el que estemos hoy y nadie me detenga hasta llegar. Mis brazos me ayuden a volar. Cuando el mundo acabe, yo estaré pie. Antes de que el mundo acabe, saludamos a estos dos reyes del podcast, Maxi Guerra, Nico Maggi. Bienvenidos a este podcast crudo de política con nombre de comida y espíritu punk. Bueno, muy buenos días. Gracias bueno, inmejorable la bienvenida. No podemos pedir más. Bueno, para dos de los mejores podcasts que hemos escuchado últimamente, no es menos lo que teníamos que hacer. ¿Qué tiene de especial el sonido para contar historias? A mí me fascina desde hace mucho tiempo, desde mis años de radio, de escucha y demás, pero me parece que el poder evocador del audio es algo que se mantiene vivo y que a mí por lo menos yo soy muy celoso de lo creado con Gastropolítica. Siempre hay como mucho tironeo hacia lo audiovisual. Me dicen, ¿por qué no llevar las historias? No, yo encontré este espacio que es el espacio justo para estas historias y no me las imagino todavía, así va a ser otra cosa. Entonces es un camino que para algo que aparte toca también la gastronomía, es muy evocador y es algo que no quiero perder en lo más mínimo. Nico, ¿y en tu caso? Y en mi caso me da la sensación de que a mí me gusta mucho escribir, digamos, es como mi lenguaje natural es escribir. Y el escribir es muy interesante en términos de do it yourself, punk, ¿no? O sea, el audio también tiene esa característica, porque no hace falta demasiado para poder contar una historia en audio. O sea, uno puede grabarse con el teléfono y si tiene cierta habilidad y ganas de laburar sin ganar un peso a cambio, puede estar También se puede ganar algo. También se puede ganar, obviamente, pero digo, si uno quiere empezar como en el garage de su casa, lo puede hacer. De hecho, nuestra primera temporada fue producida puramente autogestiva. Y a mí me gusta mucho esa manera a lo MacGyver, digamos, ¿no? Con dos palitos y un chicle puedo hacer una bomba. Es una bomba lo que haces. A mí aparte, yo siento que en esa lógica de espíritu punk es el camino más corto que he encontrado en distintos formatos de la idea al producto realizado. Y en el que pueden intervenir menos personas y menos inversión técnica, porque bueno, escribir realmente no me implica nada, pero eso hay que publicarlo, hay que llegar a determinados lados. En cambio esto vos lo soltás al mundo de una manera absolutamente directa. Y un pequeño apunte en el que pienso mucho es la cuestión de la escritura y el audio. A mí, Gastropolítica va a ser un libro inicialmente, y me encontraba muy trabado en la escritura, y al llevarlo al audio como que me liberé no solo la voz sino la mano, era como que escribía más fácil al poder pasarlo a mi voz, y es como un camino para mí la voz relacionada a lo escrito maravilloso. Bueno, pues vamos a liberar las voces. Sí, después de este aperitivo vamos con el almuerzo. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora,
te animo a hacerlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. En las tierras medias del sonido habita un universo inabarcable de criaturas dispersas y diversas. Una comunidad de creadores que deberán juntarse para crear el podcast de poder. Un podcast de podcast. Seréis la compañía del anillo. Un podcast para unirlos a todos. Un tesoro sonoro. Vamos con el primer plato. Gastropolítica es el podcast gastronómico con más oyentes de América Latina. Bienvenidos a Gastropolítica, un podcast sobre, bueno, el nombre lo explica todo. Gastropolítica, se entiende. Detrás se encuentra Maxi Guerra, ya le habéis escuchado, es periodista uruguayo curtido en la radio que arrancó a contar historias culinarias con una sección llamada La Receta Dispersa en la emisora del Sol en Montevideo. Después se vino arriba y lanzó Gastropolítica, un podcast cocinado a fuego lento que entra hasta la cocina de la historia para contar sus entresijos. De la conexión de la cafetera Vialetti con el fascismo italiano a los antojos lácteos del mismísimo Fidel Castro. Como Lenin en la Unión Soviética, como Mao en China, el mito embalsamado recibirá desde su caja de cristal a las nuevas generaciones revolucionarias, a los turistas y a los mandatarios extranjeros. Aunque en este caso el mito sea una vaca. De la Guerra Fría llevada a los fogones a la historia nazi detrás del rey de los chupitos, el Jägermeister. Goering no solo dejó su huella como creador de la Gestapo, Goering también fue una figura clave para un colectivo particular. Gastropolítica nace de un pequeño fracaso. El de su autor en el mundo de la cocina. Y de un gran triunfo. Dar con dos elementos que maridan, comida y política. El resultado son 2 temporadas y un spin-off llenos de umami que siempre nos dejan con hambre de más. Maxi, ¿cómo se cocina Gastropolítica? Y se cocina en la cotidianidad, cada conversación, cada encuentro que tengo. O sea, ahora hablando con Nico en los 10 minutos que tuvimos ya tienes un nuevo capítulo. Ya tengo un nuevo episodio. Bueno, vos nombrás el spin-off que se llama Dietario Disperso, que es un diario gastronómico de todos los impulsos gastropolíticos que recibo en el día a día. Y me gustaría hacer uno madrileño. Estoy grabando y anotando cosas porque eso... No solo ir a comer a un lugar es evocar cosas, sino conversar con alguien y aprender. Yo acabo de aprender de un segmento sirio-libanés en un barrio de Rosario que me enloqueció. La próxima vez que vaya a Rosario voy a ir directo ahí. Una de las cosas que quiero hacer acá en Madrid es encontrar, y me pueden recomendar un restaurante libanés, porque yo tengo familia libanesa, pero solo conozco la comida casera en el Líbano, en Uruguay, porque nunca se armó un restaurante libanés, porque esa comida nunca tuvo la necesidad de salir de la comunidad. Y quiero conocer esa otra faceta. Entonces, bueno, eso viene por un lado. Y después la cuestión de estas historias que yo contaba en la radio, durante 7 años lo hice como columna semanal, pero sentía que a través del montaje, de poder controlar esa narrativa, podía darle una fuerza que no tenía en la radio. Que en la radio sí la tenía la conversación, esta cosa de inmediata, ida y vuelta, pero trabajando en el montaje, que es lo que te permite el podcast, esa cuestión más cercana al cine, habían historias que si podía destilar 4 columnas que hice, por ejemplo, sobre la Vialetti en la radio a lo largo de los años, con un montaje que incluyera a Marcor de Fellini, que incluyera audios de Giuseppe de Marinetti y demás, de Filippo Tommaso Marinetti, tenía una cosa mucho más potente de lo que venía haciendo. ¿Y cuál crees tú que es la receta de tu éxito? ¿Es que la comida mueve al mundo hasta un punto que no somos conscientes? Bueno, esa falta de conciencia me llama la atención. Para mí es algo como que una vez que lo puse en el podcast, todo el mundo me dice, bueno, claro, no hay tema más universal que la comida. O sea, realmente es algo que nos ocupa a todos los días. Si tenemos suerte 2, 3 veces, si no tenemos suerte, nos ocupa todo el tiempo y no podemos llegar a eso. Ahora lo estamos viendo en Gaza, fíjate. Bueno, no hay forma de no pensar en la comida aunque no pienses, la tenés enfrente. Y eso, a su vez, a nivel de conversación, es lo más universal. Nosotros nos juntamos, podemos no tener ningún patrón cultural común, no podemos tener ninguna referencia musical o futbolística. Con comida sí vamos a romper el hielo y sí vamos a llegar, quizás hablando de comida, a hablar de otras cosas. De hecho, se podría decir casi que no hay nada más político que la comida. No, sin duda, sin duda. Y bueno, y una de las cosas que me sorprendió en la llegada, ustedes recién citaban parte del episodio Ubre Blanca, la vaca antiimperialista, este episodio sobre... que los títulos también son muy buenos. Que hablo de esta lucha casi de Rocky versus Iván Drago, pero en clave bovina, que se dio entre Cuba y Estados Unidos. Esta cuestión que tiene la universalización del podcast, ¿no? Uno tira una botella al mar y no sabe dónde se va a escuchar. Me escribió desde Cuba, en realidad desde Brasil, porque está viendo en Brasil, la hija del cuidador de Ubre Blanca, esta vaca que Fidel Castro quería que fuera su Iván Drago que derrotara al imperio, emocionada por la mención a su padre. Y bueno, son vueltas que uno no va
no espera cuando lo lanza, no sabes a dónde va a llegar y llegué casi que al punto de mi protagonista bobina. Y de la historia sobre comida como motor que mueve al mundo a una historia sobre una injusticia que paralizó a un hombre. Para mí todo empezó en la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019. Como muchos seguramente deben hacer, chequeaba sin demasiado rumbo las redes sociales. Y de repente me llamó la atención un posteo. Se mató el dios punk. Se tiró a un edificio en Entre Ríos y San Lorenzo. Decía alguien a quien no conozco, ya no recuerdo si en Twitter o Facebook. El dato me dio muchísima curiosidad y me incitó a seguir averiguando. La segunda muerte del dios punk, ganador del prestigioso premio Gabo en 2022, es un podcast de no ficción que reconstruye la historia trágica de Javier Mesina, un músico callejero de Rosario, en Argentina, víctima de un escrache viral por un delito que no cometió. En horas del mediodía se viralizó el audio de una adolescente contando que había sido intoxicada con alguna sustancia. Detrás se encuentra el periodista rosarino Nicolás Maggi, que hizo de este caso su tesina de fin de carrera en comunicación social y acabó dedicando más de 2 años a investigar la vida de Mesina, músico punk y antisistema, ante todo un buen tipo. Un soñador delirante era Javi. Era una persona de 10. Laburante, que le gustaba la música y quería vivir de la música. Era eso. Un soñador y buen pibe. Es muy enternecedor escuchar hablar a los compañeros de Javier Mesina. ¿Quién era? ¿Quién era Javier Mesina, el dios punk? Bueno, era un tipo excéntrico, ¿no? En algún punto. A mí me parece que parte de la popularidad que ganó el podcast y la forma en que se fue viralizando también a su vez en diferentes partes del mundo y que logra ser comprendido más allá de que es una historia local, pero tiene un sabor universal en algún punto, es que toda la ciudad tiene sus locos, ¿no? Sus personajes urbanos, podríamos decir. Y en el caso de Javier, bueno, era parte del paisaje de la ciudad donde uno por ahí iba caminando y lo veía vestido con esa túnica tan excéntrica. Su caracterización, bueno, la música que estamos escuchando era la música que él tocaba en la calle. Entonces, era parte de ese escenario que forma parte, digamos, de la realidad urbana de cualquier ciudad que es medianamente una metrópoli. Y la verdad es que era un tipo muy conocido y parte de esa fama de ser un raro fue lo que le jugó en contra en su momento, porque cuando apareció la viralización, primero de este audio que escuchamos al principio, que me pone un poco siempre la piel de gallina cada vez que lo escucho, porque me parece increíble, estemos escuchando eso acá, mucha gente se dio cuenta quién era antes de que apareciera su foto. ¿No? Mucha gente sabía quién era solo por la descripción. Por las referencias que hacía. Claro, era un pibe que estaba repartiendo revistas en una parada de colectivo, todo el mundo dijo, ese. El de la túnica. Claro. Quizás no sabían su seudónimo, quizás no sabían su nombre, pero sí sabían quién era. Y eso justamente fue lo que terminó haciendo que empiecen a ver las represalias callejeras, ¿no? Porque después llegó su foto, porque hay gente que lo reconoció y mandó la foto y empezó a viralizarse el audio más la foto. Pero mucha gente lo reconoció y fue directamente a golpearlo en la calle. Y de hecho en la segunda temporada, que acabamos de estrenar el lunes en todas las plataformas, hay un relato que me cuenta el propio padre de Javier, que dice que él va a hacer él era abogado, entonces va a hacer un trámite a una jurisdicción burocrática del Estado y cuando habla con un tipo que está laburando ahí, el tipo le dice, era tu hijo, yo casi voy y lo arruino a piñas, porque mi hija vino y me contó que había un tipo repartiendo revistas y yo casi voy y lo mato. Y dice, si me hubiera enterado que era tu hijo, no lo hacía. Y el padre de Javier me decía, bueno, me parece que sos un violento, porque estabas esperando cualquier excusa para ir a querer matar a piñas a alguien en la calle, sin saber si era verdad o era mentira lo que se estaba diciendo. Lo que se decía no era verdad. Y bueno, lo que se decía en ese caso no era verdad y era parte, además de una psicosis social que estaba en ese momento muy en boga, que era el tema de la burundanga. Que aquí generó, también lo ha habido. Supongo porque que ha habido sí, casos también reales, ¿cierto? Que generó toda esta paranoia colectiva en algún punto, digamos que también parte de cierta desinformación, que es que tocándote con un papel te pueden pasar una droga que te puede paralizar, ¿no? Y ahí empieza esta historia del huevo y la gallina, ¿no? Porque cuando aparece este rumor, después empiezan a aparecer casos de gente que piensa que le pasó eso, lo cual no quiere decir que no exista gente que droga a otra para secuestrarla en la calle, pero no de esta forma. Y esa desinformación fue lo que propagó también, y yo creo que forma parte directamente de lo que hizo que sea viral la historia, en un primer momento, ¿no? La denuncia era, le puede pasar a cualquiera. Y eso formó parte del problema. Tu podcast empieza por el final, del que te enteras por los medios, todo el mundo se entera por los medios, pero tú de hecho lo conociste en persona mucho tiempo atrás. ¿Qué tuvo esta historia para que tú te obsesionaras con ella?
La sensación de que iba a quedar enterrada en el olvido. Yo esta historia, primero antes de hacer un podcast, yo trabajo en prensa gráfica hace muchos años, hace casi 20 años. La escribí. Cuando él se suicida, yo escribo esa historia y me empiezo a dar cuenta, esto tiene que ver con la pregunta que le hacías a él también de por qué el audio. A mí me da la sensación de que el formato del podcast periodístico narrativo de no ficción, digamos que es como uno de los géneros más difíciles de producir, lleva muchísimo tiempo, es muy difícil que alguien quiera financiarlo también, sí. Sobre todo un caso de true crime, digamos que es como el género en el cual lo embebimos, porque en realidad es como una historia sonora de una biopic en algún punto, pero bueno, tiene sus ribetes true crime porque es un caso policial. Era el modo perfecto para poder dedicarle tiempo a hacer una investigación en profundidad de algo que a los medios se les pasa muy rápido y muchas veces no está en la agenda mediática el poder dedicarle mucho tiempo a una investigación. Me llevó un año a mi investigación esta historia y aparte era un tema muy sensible y muy pesado. A mí, de hecho, cuando la voy a publicar en digital, digamos, y en prensa papel, primero esta historia yo trabajaba en 2 medios, en una me la rebotaron. Me dijeron, no nos vamos a meter con ese tema. Era un medio progresista, además. Que eso era lo más curioso. Hubo una editora de género que dijo que iba a haber problemas si publicábamos esa historia. Yo creo que no entendiendo la sutileza en la cual estaba contada la historia. Pero bueno, comprendo que ese momento era un momento de mucha ebullición, era el 2019. En Argentina fue un año importante, digamos, en la discusión de la legalización del aborto. Pero yo creo que en el periodismo diario y los medios de comunicación tradicionales no están dispuestos a invertir esa cantidad de tiempo, de horas hombre, en darle el nivel de profundidad que esa historia necesitaba para que sea contada como se debe, claro, sin dar lugar a respuestas automáticas de derecha, podríamos decir en algún punto, ¿no? Que era culpar a la chica que envió el audio de decir, miren, estos son los excesos del feminismo. Que no era lo que queríamos contar y por eso lo contamos como lo contamos. Claro, pero abre aristas muy interesantes sobre el tema de la cancelación. Aparte de esto, hoy se ha venido Nico con una camiseta de Black Flag, así que imagino que el punk también te unía, Javier. Sí, por supuesto. De hecho, creo que más allá de la racionalización intelectual que uno puede hacer del tema, en realidad lo que me llamó la atención desde un principio fue esta cuestión de... Yo lo conocía, sabía que era un artista punk, también sabía del desconocimiento de su arte que había en el medio, porque todo el mundo lo tildaba de como un tonto en algún punto, sí, ¿no? Como, miren este loco, miren lo que hace. Claro, la realidad era que Javier era una persona realmente inusual, era muy inusual lo que hacía. Y justamente logro recabar en la segunda temporada una entrevista en la cual él explica por qué Dios Punk. ¿Qué es? Porque, o sea, es muy raro. Son dos conceptos. Claro, efectivamente, son antagónicos. Antagónicos. Y él dice que parte de su psicosis también, ¿no? Él sentía que él representaba de alguna forma como una reversión del punk, pero dice, bueno, le voy a poner la palabra más contraria que existe. Ajá. Dios. Entonces era como, bueno, esos dos, y yo creo que eso forma parte también de su historia como personaje, ¿no? Este juego constante con la provocación. Vamos a seguir hablando de grandes personajes, porque seguimos obsesionados con estos dos podcasts muy distintos, pero unidos por un hilo muy claro. Hablar de la política que hay detrás de lo cotidiano. En 1959 hubo un pequeño oasis diplomático en medio de la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS acordaron hacer un intercambio de ideas e información a través de 2 exhibiciones, en la que cada país mostraría sus logros. Estaba prohibida toda propaganda política explícita, pero era claro que todo lo que pasara ahí iba a ser político. Los soviéticos... Es impresionante lo que se aprende de historia, escuchando Gastropolítica. Absolutamente. ¿Cómo elige los temas, con toda la historia que hay, y cómo hace esa conexión comida-política? A mí me parece que esas conexiones son naturales, son las conexiones que todos tenemos, y si cada uno hiciera una gastropolítica, o sea, los mismos episodios dispararía a lugares distintos. A mí, por ejemplo... Yo acá, en ese episodio, el de la Unión Soviética, de Moscú versus Washington, a través de la guerra de cocinas, tenía presente la anécdota central, cómo en ese momento vicepresidente director de marketing de Pepsi, quería que una botella de Pepsi llegara a la mano de Khrushchev en la Unión Soviética por el golpe mercadotécnico que iba a hacer, y que terminó siendo. Pepsi ingresó a la Unión Soviética y estuvo durante décadas como la única marca multinacional extranjera y capitalista en venderse en la Unión Soviética y producirse y demás. Eso ya de por sí es potente y es interesante. Pero yo al mismo tiempo estaba leyendo y estaba muy interesado en la obra de Svetlana Alexievich, ¿no? Sí. Esta increíble escritora bielorrusa que se dedicó mucho a la cotidianeidad, sobre todo de las mujeres en la Unión Soviética.
Y ella vuelve todo el tiempo a las cocinas, al lugar, a la importancia de la cocina en la vida de las personas. Y de ahí tomé otra zona que para mí era importantísima de, está bien, todo esto pasa en la era Khrushchev. Y generalmente se habla de la Unión Soviética como un bloque solo, decir, bueno, el comunismo es lo que fracasó y demás. Bueno, no era lo mismo Stalin que Khrushchev. Claro. Y uno de los cambios directos que fueron fue a través de las cocinas. Pasar a tener una cocina propia en tu apartamento, tener ese espacio, fue un cambio brutal en la vida cotidiana de las personas, que me llevó también a mi propia vida y pensar, bueno, ¿qué lugar ocupa mi cocina? Yo, por ejemplo, soy hijo del alquiler, ¿no? Yo he vivido en 17 casas distintas, he pasado por todo tipo de cocinas y claro, pensar cómo cambia mi cotidianidad en base a la cocina a la que me tengo que mover. Cocinas con las que me encariñé mucho y que tuve que soltar al tener que alquilar otra casa distinta, que bueno, es a la zona donde me tengo que ir, pero tengo que resignar una cocina y demás, era central. Entonces, para mí esas conexiones son inmediatas y ya digo, cualquiera que vaya, lo que pasa es que ahí se miden los intereses. Si tu interés es más musical, vas a tener esas conexiones más musicales. A mí, por ejemplo, en el episodio que le dedico al nacimiento de la mafia, ¿sí? Hago una referencia punk que fue de las más aplaudidas por algunos de mis seguidores, porque aparece escorbuto y son referencias, porque claro, en un momento tengo que hablar del escorbuto porque fue clave para el desarrollo de la industria limonera que terminó marcando el inicio de la mafia en Sicilia. La Cosa Nostra se alimentó de los limones y fue el laboratorio donde las prácticas mafiosas nacieron. Pero para llegar a eso tiene que pasar el escorbuto y tengo que pasar a escorbuto. Y eso es una referencia que para el 95% de los que escuchan Gastropolítica no tiene sentido porque no saben de qué estoy hablando. Y no nombro escorbuto, simplemente arranco con ese bajo punk, arranco con unos mínimos segundos para que la persona que sí conoce escorbuto atesore eso con todo su corazón. Citabas a la premio Nobel Alexievich. Yo me acuerdo que en Homo Soviéticus habla mucho con mujeres en... De ese mismo, o sea, que el fin del Homo Soviéticus. Y yo quería preguntarte, ¿de dónde sacas la documentación? ¿Tienes que leer muchos libros, cine, documentales? Sí, pero... Obviamente leo cosas específicas sobre temas que me gustan para los episodios, pero son cosas que en realidad trafico de mi propia vida. Yo soy muy disperso en cuanto a los intereses. He estudiado cosas y las he dejado inconclusas, cine, letra, filosofía y demás, y son cosas que en un momento las tomo como fracaso, porque bueno, realmente fui un año nomás a letras, fui 3 años a la escuela de cine y no me quedé para el título, que era un año después, pero ya me pudrí y no quería hacerlo y demás. Pero son cosas que después cuando las uno en una historia están ahí. Y también lo que me pasa, dentro de esa dispersión que tenga de interesarme en todo pero no especializarme en nada, ¿sí? Yo con la gastronomía he descubierto como una pestaña eternamente abierta. Yo estoy leyendo una novela y veo una referencia gastronómica, eso ya me queda. Yo sé que en algún momento, y suelen ser las referencias más ricas, más allá de leer bibliografía específica de antropólogos culinarios, de historiadores y demás, muchos de los mejores materiales vienen de novelas o de películas donde saco una referencia. No sé, yo por ejemplo Los Sopranos la tomo como una serie gastronómica. O sea, es... sí, es verdad que está mucho en torno a la cocina y la comida. Y a la mesa. Yo la vi originalmente cuando salió, me había gustado, y hace 2 años la volví a ver de principio a fin y me di cuenta de toda la gama de información culinaria que se me había escapado la primera vez, porque claro, ahora atento a la gastronomía, ver cómo se dibujan los personajes, las diferencias de clase, lo aspiracional, el choque entre lo italoamericano y lo italiano, se salpica, pero tenés como una riqueza de 10 o 15 referencias gastronómicas culturales por episodio. Y todas esas referencias son las que tú luego intentas meter en el spin-off de Gastropolítica, que es Dietario Disperso. Mi tupper indio se llama Dava, y como en el caso del de Totoro, la necesidad de tenerlo vino a través de una película. Mi cerebro funciona así, más que la funcionalidad, los objetos me enamoran por la historia que tengan detrás. Es que la historia que viene detrás tiene delante títulos como Ballenas, risotto y la diáspora libanesa, o Agua potable, racismo y bananas alucinógenas. ¿Cómo no pinchar? ¿Cómo no pinchar a escuchar eso? Al final, a ti no es que te falte inspiración, te falta manera de ordenar todas las inspiraciones diarias que tienes. Sí, sí. A mí, la cuestión creativa la asocio mucho a mi pelo. Yo tengo, a pesar de estar ya en la... Espérate que el giro lo tiene que explicar. Cerca de la cuarentena sigo manteniendo el pelo, pero también me cuesta mucho organizarlo porque me sale mucho pelo y de chico tenía muchos problemas con eso. Reparte. Claro, porque tenía que usar mucho gel y nunca tuve un buen corte de pelo hasta cierta edad donde pude ordenar. Y mi
y a veces soñaba con tener mucho menos pelo para tener un corte de pelo único y estar feliz. Y con las ideas me pasa eso, si vos te saturás de idea y no podés identificar dónde está lo bueno o arrancar, podés morir como tapado de cosas y no llevar nada a cabo, que fue lo que me pasó durante muchos años cuando iba como rebotando entre intereses. Y ahora con esto digo, bueno, por lo menos encontré el peinado justo, que es gastropolítica. A los dos os une la comida, porque tú, Nico, también estás detrás de Morfar, una guía gastronómica digital punk de tu ciudad de Rosario. ¿Qué es la gastronomía punk? Bueno, en realidad es la forma de contarlo, básicamente. A mí me gusta contar historias, en general, en los medios que sean. Digamos, me considero un storyteller ante todo. Y bueno, justo estábamos hablando con él y casi que surgió un episodio de un podcast charlando porque... ¿Cuál? Sobre la comida sirio-libanesa de Rosario. Antes, sí. Y le terminé contando sobre una galería y empezamos a hablar también de los que venden telas y las migraciones, digamos, el hipervínculo de la gastronomía con todo. Es absoluto. Y siempre hay historias que contar detrás de la comida. Entonces, bueno, es otro de mis inclinaciones. Como contaba Maxi, yo también no me puedo quedar quieto. Tengo miles de proyectos abiertos todo el tiempo. También tengo un podcast de historias paranormales. Siempre me gustó. Variedad ante todo. Siempre me gustó. Lo recomiendo mucho, se llama Turbio. Sí. Y ahí tenés, aparte es más visual, por lo menos si es video podcast, sí, también. Turbio, gran nombre también para cosas paranormales. Perdón, me gustan siempre los nombres cortitos, ¿viste? Salvo la segunda muerte del dios punk. Efectivamente. Vamos a ir con ello, vamos a volver al segundo plato, a esa segunda muerte. Con este cuadro de situación, Mesina se convirtió en un blanco fácil tras conocerse la denuncia. Los que sabían por dónde frecuentaba, lo fueron a buscar para pegarlo. Fue detenido en plena calle, a pocas cuadras del lugar donde había sucedido el hecho. A la viralización en redes de su cara se sumaron pronto y de forma irresponsable canales y portales de noticias que mostraron cómo se lo llevaba la policía sin difuminar su rostro. Pronto su cara estuvo en las páginas web más leídas de la ciudad. Como antes estábamos citando, en el podcast Nico abre muchos melones: el fracaso del sistema de justicia, las malas prácticas también de los medios de comunicación, los derrapes de las redes sociales o el punitivismo. Como en la segunda muerte de Ramón Mercader, la novela de Jorge Semprún, en la segunda muerte del dios punk hay un suicidio y una difamación. ¿Crees que le tocó a él también por lo que era y lo que representaba, por ser un fuera de la ley? Sí, absolutamente. Y de hecho en la segunda temporada exploramos mucho más cómo su vida fue la crónica de una muerte anunciada, de alguna forma, porque todas estas características que él lo hacían, ese personaje entrañable e inusual, fueron las que le jugaron en contra también para hacer que la sociedad estaba esperando de alguna forma para señalar y volcar toda su catarsis de odio, digamos, y de violencia para depositarla en alguien tangible, pasando por alto absolutamente que no solo era una persona inocente, sino que además era una persona que tenía un trastorno de salud mental, que es básicamente lo que hablamos en la segunda temporada, ¿no? ¿Por qué todos los dardos fueron contra él? ¿Por qué era el chivo expiatorio perfecto? Eso es un poco lo que tratamos. ¿Y cuáles son las respuestas que has encontrado a esas preguntas? Primariamente era una persona que trabajaba en la calle. Eso es como, o sea, su ocupación y su fragilidad económica, en algún punto, digamos, ya lo convierte en una persona más permeable a ser blanco de la violencia que otras, ¿no? Parece ser que cuando alguien está habitando la calle y trabajando en la calle, de repente pierde derechos humanos de alguna forma, ¿no? Es como más fácil caerle a él. Ya estás fuera, solo hay que pegarte un empujón más para que caiga del todo. Y además, bueno, él tenía vínculos muy intermitentes familiares, vínculos muy intermitentes de amistades, y sobre todo era una persona que expresaba muy a flor de piel y con cierta inocencia, era un poco naif, en algún punto, digamos, su postura, una incomodidad, ¿no? Era una persona que tenía un problema de salud mental, era evidente, porque él expresaba su condición antisistema de la forma más exótica posible, desde lo visual hasta la forma en que él encaraba sus relaciones sociales. Era una persona que por ahí pasaba por la calle y te decía, te voy a hacer escuchar mi banda, y te ponía un auricular en la oreja para que vos escuches esto que estábamos escuchando recién, cuando en un mundo acabe, por ejemplo, ese tema que estábamos escuchando. Bueno, claro, esa es una forma de irrumpir en la realidad social, de romper las barreras de la distancia, por ejemplo, en una sociedad que está cada vez más fragmentada, en la cual cada vez parece que es más invasiva
masivo cualquier cosa que Y pueda todos pasar. estamos más replegados. Entonces, bueno, eso yo creo que todas esas condiciones fueron las que hicieron que sea el blanco perfecto. Aunque el tema del scratch y del señalamiento en redes sobrevuela toda la serie, hay un episodio en concreto que se dedica al punitivismo y ahí entrevistas a una psicóloga, Alessandra Cohen, que es totalmente contraria a los scratches públicos desde el feminismo y a lo que llama euforia punitivista. No se puede responder a la ineficacia del sistema judicial con una práctica extrajudicial, porque las consecuencias son enormes, nefastas, y además el scratch termina siendo un procedimiento ineficaz para hacer lo que dice que quiere hacer, que es visibilizar supuestamente a una persona violenta, porque termina banalizándose la práctica y señalando como Aquí está el melón, ¿no?, de todo este tema. ¿Cómo contar este caso sin invalidar la catarsis colectiva que ha supuesto para muchas mujeres poder señalar agresiones reales públicamente, agresiones que antes permanecían ocultas e impunes? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿A qué dilema ético te has expuesto tú al hacer este podcast? A ver, era un tema sensible, claramente, entonces tuvimos mucho cuidado en cómo lo contábamos. Y me parece que Alexandra, justo estábamos citando una parte, digamos que ella, para mí, da muy bien en el blanco en qué se está queriendo expresar como crítica a cierto exceso, que es, no se puede terminar con las garantías constitucionales de la presunción de inocencia ante cualquier clase de hecho. O sea, los scratches tienen una finalidad determinada en un contexto histórico argentino, que era que había militares que habían cometido delitos aberrantes, no estaban siendo juzgados, entonces se iba hacia las casas y decían, bueno, acá vive un tipo que violó, mató, robó bebés. Cuando ese proceso judicial no se puso en marcha y fracasó, como en este caso, por ejemplo, o sea, no es que la justicia no actuó, sino que la primera respuesta ante un hecho es el scratch. Bueno, nos estamos convirtiendo un poco en una selva en algún punto, ¿no? Porque es como, no puede ser la primera respuesta ir a hacer justicia por mano propia. Y para mí, o sea, en mi caso, lo veo muy cotidianamente, porque, y no solo con casos de scratch por violencia machista. En Rosario hace muy poco tiempo, en Rosario, en Argentina, digamos, la ciudad en la que vivo, hubo un accidente de tránsito, un siniestro, en el cual un joven borracho chocó a una familia, mató a 2 personas. Lo agarraron inmediatamente, pero claro, la sed de ya tiene que haber una respuesta punitiva, o sea, casi que lo tienen que colgar en la plaza, era tan grande que alguien viralizó la puerta de una casa y dijo, acá vive, perdón la palabra, este hijo de puta. Yo dije en las redes sociales, tengan cuidado porque nadie sabe si esa es la casa. Y si es la casa y vive la familia, ¿qué culpa tiene? No era la casa, era un domicilio en el cual él había vivido antes, era la casa de una pobre señora y hubo gente que casi prende fuego a esa casa. Obviamente a mí me insultaron sin parar por decir esto, pero estos son los riesgos que se corren. Si la justicia ya actuó, lo habían agarrado. En todo caso, después generemos presión popular para que vayan a la puerta de los tribunales hasta que lo juzguen y le den la pena máxima, ¿no? Que le den 25 años de cárcel. Ahora, ¿qué queremos hacer? Viralizando la puerta de una casa de no sabemos quién lo posteó, cuáles son las pruebas de que esa casa es la de él. Y si fuera la casa, ¿qué queremos hacer? Ya está detenido. Es muy de esta época también, que haya respuestas inmediatas a la historia de la semana. Sí, tú bien decías antes que es la vía de escape de una catarsis colectiva que creo que tiene que ver con muchos problemas de salud colectiva, o sea, de salud social. Y aquí estuvimos hablando con Julia Mengolini precisamente de que el feminismo tiene que encontrar a veces caminos distintos, aunque es normal la indignación y el hartazgo que tienen las mujeres ante las agresiones sexuales, pero que quizá hay caminos que pueden llegar hasta lugares incómodos, insospechados, como por ejemplo fue la muerte de Javier. ¿Se podía haber evitado? Sí, si los resortes institucionales funcionaran, porque esto, digamos, arranca con una viralización en redes sociales que acompaña cierta parte del feminismo. Sé que mucha gente dudó antes de compartirlo, pero sobre eso se montan un montón de fallas institucionales que tienen que ver primero con, por ejemplo, la policía que le dijo a esta chica una mentira, que era, hay un tipo cazando chicas, o sea, mentira, pero la policía hace eso, digamos, en general. La justicia que demoró 1 año en cerrar una causa cuando ni siquiera había una imputación de delito, siendo que el padre estaba pidiendo constantemente que esa causa se cierre. Bueno, la fiscal es entrevistada y para mí hace mucha agua en las respuestas que da.
digamos, y un sinfín de responsabilidades colectivas que justamente es lo que nosotros queríamos contar para ampliar el espectro y que no se caiga todo sobre esto es culpa de la chica que mandó el audio y las que los compartieron, que lo compartieron de buena fe, además. Digamos, no es que pensaron que era verdad, claro. Claro. Entonces, bueno, ampliar la cámara, digamos, para verlo desde arriba y decir, bueno, acá hay un montón de responsabilidad de gente adulta que tiene que funcionar, de gente a la que se le paga sueldos para ocupar lugares en el Estado. Bueno, eso es lo que hace que para mí que la historia tenga esa potencia, ¿no? Contar todo. No solamente el fragmento en el cual, porque si no la espiral de violencia no se termina nunca. Porque si no dicen, bueno, la que tuvo la culpa de que mataron a Javier, ahora debe morir. Bueno, no se termina nunca, entonces la revancha de la revancha. Tenemos muchas ganas de escuchar esta segunda temporada que acabáis de subir. Como veis, ambos podcasts dan mucho que pensar y sobre todo son 2 ejemplos del brutal momento que vive el podcast al otro lado del charco. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Y yo, Camila Radio Segura. Ambulante fue el referente que desde su primer episodio en 2016 marcó el paso de un nuevo podcast de habla hispana, pero no dejamos de escuchar ejemplos de proyectos multipremiados. Los chilenos Caso 63 y Quién mató a Ana Cook, el mexicano después de Ayotzinapa, relator ñero de Colombia, La cárcel no da risa de Venezuela, El verdadero robo del siglo de Argentina. Podcast narrativos de ficción y no ficción y de una calidad tremenda en los que encontramos experimentación, timbres diversos, arriesgadas formas de narrar y nuevos paisajes sonoros. Por este programa ya han pasado algunos de esos proyectos del continente, como Las Raras, o tú citabas antes nuestra conversación con Julia Mengolini, del conversacional Seguro La Habana en Futurock. Y ahora vosotros, otros 2 grandes ejemplos de que el podcast vive un momento muy, muy potente en Latinoamérica, estáis presentando estos 2 proyectos. ¿Diríais que estamos ante el boom latinoamericano 2.0? No sé si Nico me va a pegar una piña como Vargas Llosa, García Márquez en su momento. Estaba pensando en ir acá al cine Doré, pero no quiero ir porque me puede atacar, Nico. No sé, o sea, hay una urgencia por contar historias y eso es buenísimo y es lo que hablamos del formato y yo creo también el podcast está utilizando, relacionado al periodismo y a la crónica periodística, un espacio que está quedando vacío de un montón de gente que trabaja y no tiene dónde soltar lo que trabaja. ¿Por qué? Pues ya están muriendo las revistas, se están cerrando esos espacios intermedios entre la noticia inmediata y una obra a largo plazo. Y en el podcast tenés esa urgencia atendida. Uh-huh. Y me parece que eso, por un lado, no puede parar de crecer y va a ser buenísimo el tema. Hoy en día la conversación sobre el podcast comercial se está centrando en el video podcast y demás. Y creo que todos los casos que ustedes han citado, los que hablamos, no tienen una traducción inmediata al audiovisual. Es muy difícil porque ahí básicamente estás haciendo un documental. O sea, trabajo que hago yo, lo que ha hecho Nico y muchas de las cosas que nombramos, está bien. Si vamos a hacer algo audiovisual, va a ser un documental y va a dejar de ser podcast. Entonces, para mí hay que evitar ese lugar intermedio hasta que se pueda. Sí, tiene que ver con la forma. Yo antes decía esto del hazlo tú mismo, digamos, que hay en el podcast. Eso permite cierto nivel de urgencia que el audiovisual demora muchísimo más en plasmarse, porque el mundo audiovisual, y nosotros nos ha pasado en esta segunda temporada cuando tuvimos una propuesta de hacer una conversión, es un mundo en el cual lo burocrático, lo legal, por ejemplo, es enorme, y la factura técnica lleva muchísimo más tiempo, entonces hasta que sale una historia pasa demasiado tiempo. En este caso el podcast permite de una forma ciertamente pop, digamos, porque antes hablábamos de esta intertextualidad que tiene el podcast de tomar elementos de otras industrias culturales, ¿no? Como el cine, la música, el cómic, inclusive, que lo hace un objeto de consumo mucho más parecido, on demand, además, mucho más parecido a lo que la gente está acostumbrada a consumir en las plataformas, ¿no? O sea, de hecho, el documental periodístico audiovisual hoy en día está viviendo hace varios años un nuevo resurgimiento de la mano de parecerse más a la ficción, hacer estas dramatizaciones. Hay muchos, Andrei Jarecki, por ejemplo, que hizo The Jinx y otros documentales, lo trabaja muy bien, ¿no? Que bueno, el resurgimiento del true crime también tiene que ver con esto. Digamos, ¿por qué esas historias impactan? Porque tienen un contenido real. Lo basado en un hecho real parece ser que juega con el morbo del público en algún modo, que les da ganas de consumirlo. Y esto que aprendió el documentalismo y el periodismo de tomar elementos de otras industrias pop, lo convierte en algo fácil de escuchar y de alguna forma que te engancha, que es adictivo.
Y yo creo que esa es gran parte del triunfo del podcast. Y aparte de la apuesta creativa, hay una apuesta económica. Es decir, esto que estáis haciendo, vuestros podcasts, que son podcasts de éxito, ¿es viable económicamente? Sí, lo es, y lo puede ser sabiendo los tiempos que lleva eso. Y eligiendo los caminos para eso. Con Gastropolítica, por ejemplo, yo no sabía cómo iba a ser viable y no lo arranqué por ese lado. Nunca nació pensando en audiencias, en monetización directo, sino ojalá lo moneticen en algún momento. Y fue un camino lento que fue llegando, pero que ese camino también me permitió volar bajo el radar en determinadas cosas que son difíciles en el periodismo gastronómico. Por ejemplo, si yo quiero vender una idea, y digo, bueno, mi principal episodio es sobre el café. Digo, qué bueno, todo el mundo está hablando de café, pero yo no le puedo vender ese episodio a Vialetti, porque básicamente estoy hablando de los inicios fascistas de esta marca. Sí. A Jägermeister no le voy a vender la historia de la conversión del chupito de Goering a esta bebida de fiesta de adolescentes, porque no le va a gustar mucho ni a Jägermeister ni a su distribuidora. Pero ellos no son el universo de lo que consume o se vende en bebidas, en gastronomía. Entonces, tengo esa libertad absoluta de hablar de lo que quiera, y que eventualmente voy a encontrar los socios que valga la pena, que van a tratar directamente conmigo. Y eso no me va a causar lío en la radio, que me digan, mirá, no hables de Jägermeister porque nosotros tenemos a la distribuidora que trae a Jägermeister y que nos pone publicidad y cosas. Entonces, ese camino, por un lado, es de una libertad absoluta, pero a su vez terminás conectando directamente con quien te escucha, y eso es lo que te va a potenciar. Por cierto, Maxi, ¿tu obsesión con el café? Pero es una obsesión global, es la droga psicoactiva más consumida en el mundo. Sin duda. O sea, es la única droga que le damos a los niños permanentemente, la cafeína. O sea, en formato a veces de refresco o demás, pero es algo que no solo en el caso del café, que tiene un crecimiento ahora asociado al café especialidad y demás, pero el consumo global del café no para de subir. Y yo siento que hay como una chatura en la narrativa de eso. Es decir, tenemos algo que nos está llegando a todos los días, no solo que nos llega, sino que es parte central de los días de gran parte del mundo. O sea, despertarte y no tener una taza de café al lado es como arrancar torcido el día. Algo a lo que le dedicas tanto tiempo y pones tanto de tu vida, no alcanza con leer las 2 o 3 cosas que se repiten continuamente sobre el mito del pastor etíope y las cabras, sobre las 3 olas de café. Hay un mundo amplísimo. Yo, por ejemplo, uno de los episodios que disfruté mucho hacer en esta última temporada es el de Mocha, ¿no? Esta cuestión de Yemen, de un país del que solo hablas por los bombardeos, muy lateralmente, que tenés, si lees las noticias, una visión muy sesgada y chata de un país que solo sirve para la guerra o para ser bombardeado, y que en realidad es el país al que le debemos la cultura de café como tal. O sea, es el país donde se tostó la zona del mundo. Mocha es una ciudad, es un puerto, donde se tostó café por primera vez. O sea, se partió ese salto cultural enorme de un fruto a una bebida que, por motivos religiosos de los sufíes que trataban de llegar al éxtasis a través del baile y la cafeína, terminó derivando en esta taza que estamos tomando todos los días. O sea, como hay huellas de danzas sufíes en todo lo que tomamos día a día. Y digo, bueno, tenemos esa palabra que nos lleva a darle como un perfil distinto a todo un país y a toda una ciudad, pero que a su vez vos decís Mocha y algunos pueden pensar en una cafetera, otros pueden pensar en el cappuccino con chocolate de Starbucks, ahora otros pueden pensar en el color, porque Mocha es el color del año para Pantone, es el color que ahora en todos los desfiles de moda todo el mundo viste Mocha, y decís, vos, estamos hablando de una ciudad de Yemen que ahora es el culmen máximo de lo fashion. Y derivó, por ejemplo, en una historia que yo leí que me pareció fascinante, que no hubiera sido posible la revolución industrial sin el café, porque los obreros se dormían, pero cuando les dabas café podían trabajar 12 o 14 horas diarias. Esta y muchísimas otras historias en las que encontramos en podcast de Más Éxito en vuestro lado del mundo, y ahí también vemos un intento de reescribir el relato del fenómeno migratorio, de narrar los eventos políticos más recientes o de hacer memoria histórica del continente. El presidente Juan María Bordaberry dio un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas. Uruguay pasó a ser gobernado por una dictadura que se extendió por 12 años. Ahí estamos escuchando un fragmento de El Hilo, de los compañeros de este podcast que ha sido colaborador de Carne Cruda mucho tiempo. Eso es. Y tú en tu podcast, Nico, por ejemplo, hablas de temas complejos como la salud mental o el sistema de justicia, pero hay muchos otros temas. Los podcasts pueden servir para fomentar la reflexión colectiva, incluso hacer memoria nacional. Sí, yo creo que sí, y parte de eso es lo que estábamos contando antes. Me parece que en un mundo en el cual el periodismo está compitiendo directamente con el entretenimiento, porque las personas que están consumiendo el contenido que hacemos los periodistas están eligiendo entre abrir una aplicación, una red social, una plataforma o leernos, o escucharnos o vernos. El podcast tiene esta capacidad de
yo digo, traficar periodismo, de alguna forma, que es vender bajo la vestimenta de algo que parece una ficción, una historia, algo entretenido, una temática que nos lleve a pensarnos, de alguna forma. Entonces, esa característica que forma parte del medio, que tiene que ver con esta intertextualidad que hablábamos antes, ¿no? de darle ciertos rasgos más parecidos a algo que se consume por placer que para pensar, lo permite hacerlo de una forma surrepticia. Y en tu caso, Maxi, ¿tú qué crees que has conseguido a través de Gastropolítica? Que, por cierto, se utiliza como material curricular en Uruguay y en Argentina. Sí, me han dicho de varios lados que utilizan como disparador, hasta en universidades en Colombia. Bueno, es eso. Yo creo que también el crecimiento de Gastropolítica es muy botánico. Es decir, yo me he encargado de hacer el mejor fruto posible. No sé cuáles van a ser los vectores de dispersión de eso y me sigo sorprendiendo y sigo encontrándome que me dicen, no, en este grupo de WhatsApp de profesores de tal universidad se pasó, pero también este grupo más chiquito de amigos, no sé cuánto. Yo no me puedo enfermar en pensar en cómo llegar a los lugares, sino en hacer el mejor fruto posible, el mejor episodio posible y que camina. A mí, también con esta cuestión, volviendo a lo de lo latinoamericano y del boom, y lo que decía Nico, con la historia reciente, por ejemplo, yo estoy aprendiendo muchísimo de historia reciente colombiana. ¿Por qué? Porque tiene una densidad de trabajo en podcast, que me parece es el país que mejor ha trabajado su historia reciente desde podcast, que te permite ir a cosas más básicas, cronológicas, de entender un complejo complejísimo como es el de Colombia, como es todo este proceso de paz inconcluso, infinitamente inconcluso, desde ópticas que van desde la denuncia al humor. Y a veces esa transferencia de datos entre países es muy difícil. Uno se centra en su política propia, en la política de su país, y en una política global general. Y no terminás consumiendo realmente cosas de Colombia o de Argentina. Uruguay y Argentina estamos muy cerca y somos creo que una excepción ahí. Pero no te interesás realmente por la política de Ecuador hasta que te lo cuenta alguien de Uruguay que es el corresponsal, que es muy básica. O sea, que está fomentando la comunicación en toda la zona del continente entre ellos. Para mí sí, a mí me pasaba, por ejemplo, en las épocas de estudiante de cine, que quería ver películas colombianas, ecuatorianas, venezolanas y te llevaba muy a cuentagotas. Y en cambio con el podcast pasa eso, yo puedo. Y hay una cuestión que para mí hay que explotar mucho en el podcast, que es trabajar desde las periferias. O sea, colocar en el centro algo que viene de lugares periféricos. Yo vengo de Montevideo, Nico de Rosario, los lugares que vos tenés de referencia. Bueno, tengo que ir a Buenos Aires a que me contraten de una radio, a tener mi altavoz. No, desde la periferia podés llegar al centro y el centro es toda la lengua, es todo el continente, no es el centro. Vengo a Madrid y bueno, ahora sí estoy en el centro porque estoy hablando en Madrid. No, a Madrid ya llegué porque me escuchan en Madrid, pero mi centro también sigue siendo Guatemala o Honduras, donde sea que me escuchen. También hay una cosa hoy en día con la cuestión de la inteligencia artificial y la voz, que es como una obsesión de, bueno, ahora podemos traducirnos al chino, al hindú, demás. Sí, está bien, está buenísimo llegar a eso, pero no nos olvidemos que tenemos una lengua que es de cientos de millones de personas, de hispanohablantes, y que está llegando muchísima gente sin tocar ninguna tuerquita, no moviste nada, es tu propia voz que se está escuchando. Bueno, pues hoy queríamos poner en comunicación a dos periféricos y vamos a terminar con el postre, que es un concurso que produce más ansiedad que tomarse 10 tazas de cafés en un día. Sí, como no todos los días tenemos en la misma mesa a dos personas a ambos lados del Río de la Plata, hemos decidido montar una pelea en el barro. Esto va de que os lanzamos conceptos, productos típicos y bueno, vosotros vais a tener que defender por qué son más argentinos o uruguayos. También podéis regalarlo al contrario. Hemos dicho pelea de barro. Okay. El ganador lo decidiremos nosotros de forma totalmente subjetiva, ¿vale? Perfecto. Y desde la metrópoli. Respuestas cortas que os conocemos, a esa zona. Bien. Como vais por ahí. Sí. Venga, el mate. Sí. Guaraní. No, yo no voy a defender. Esta pelea ya está ganada de antemano por los uruguayos, que ya tienen un montón de argumentos para decir que todo. Pero te vas a dejar que Argentina pierda el mate de repente. Bueno, es que mundialmente pensamos que es de Argentina, pero ahí está. Sí. O sea, yo dije guaraní, que es un pueblo que es centralmente paraguayo y también uruguayo. Lo trajeron los guaraníes al Uruguay desde hace mucho tiempo.
Y es lo mismo, para mí la discusión no es el origen, sino el uso. Ajá. Yo defiendo el uso del mate uruguayo. Me parece que los argentinos son como nuevos ricos del mate que lo han tomado eternamente con azúcar y con cualquier agregado, y ahora como se están acercando a el camino real del mate. Tienes que responder a esto. No, que yo nunca vi gente, por ejemplo, con un termo bajo el brazo en el supermercado, solo en Uruguay. Dale, claro, ya me parece hay una sobreactuación también. Muy bueno, muy bueno. Además, esto aquí lo entendemos porque tenemos a Marta en el equipo. El asado. Bueno, tenemos a Marta, que estuvo viviendo en Uruguay, y tenemos a Irene, que estuvo viviendo en Argentina. Efectivamente. ¿Y quién va con el termo? Marta. El asado. Yo lo voy a escuchar a Maxi, que estamos en su terreno, digamos, ¿no? O sea, No, estamos en terreno de ambos, como el asado. La verdad, el asado está en terreno de ambos. Yo no puedo defender que sea solo uruguayo, porque bueno. Pero ¿cuál es mejor? Hay diferencias. Hay diferencias muy, muy pequeñas. Por ejemplo, nosotros usamos achuras que no se usan tanto en Argentina, como el choto, que ya desde el nombre piensan que es espantoso. La pamplona, que es rarísimo porque es algo que alguien del interior de Uruguay le puso Pamplona porque tiene unos visitantes de navarros, y le puso Pamplona, y es un producto que solo se hace en Uruguay, que tiene nombre de España. ¿Pero qué achura es? ¿Qué parte del cuerpo de la vaca? Es pollo enrollado, relleno de morrón, queso. Ahí le puedes dar un golpe bajo. No, que es muy gracioso porque a veces le ponen nombres a cosas. El chivito, que es un invento uruguayo, en Argentina se llama lomo, pero se llama chivito y no tiene chivo. O sea, es de carne de vaca. Es que una argentina le pidió. Es verdad, una argentina lo pidió. Le tiro bajo. Una argentina le pidió carne de chivo a un uruguayo, y el uruguayo dijo: bueno, te saco un chivito, e inventó uno de los mejores platos uruguayos. El dulce de leche. No sé cuál es el origen real. Alguien se le quemó. Sí, alguien se le quemó. La pregunta es de qué lado del Río de la Plata se quemó antes la leche. No sabría decir. Lo investigaremos en un nuevo capítulo de Gastropolítica. Ahora sí que entramos en un momento realmente difícil. El tango. O más bien, Gardel. Vale, ¿de quién es? Francia. No tiene sentido que sean dos países distintos, vamos a decir la verdad. No. La verdad es que no. Ya, hermánense, como lo deberíamos hacer nosotros con Portugal, la verdad. El chiste que siempre se hace en Argentina, que es Uruguay es una provincia argentina, pero no tiene sentido que seamos dos países distintos. Tenemos una raíz cultural demasiado parecida. Eso siempre lo dice el país grande. Igual, ojo, creo que no eligieron al argentino correcto, por él es rosarino. Claro. No es porteño. Lo hemos hablado, Sí, hemos dicho, esta pelea no va a funcionar igual que si hubiera un porteño, está claro. Porque en realidad nos une un poco la distancia con los porteños. Claro. A los dos. Soy las periferias de los porteños. Nosotros también estamos. Y los rosarinos, para mucha gente, todo el interior del país piensa que los rosarinos somos los porteños del interior también. Entonces hay como una mamushka de periferia. Todo el mundo es porteño, hasta los que están fuera de Buenos Aires. Todo el mundo es porteño para alguien en el mundo, pensadlo. Sí, son como los de Bilbao, que nacen donde quieren y todo el mundo puede ser bilbaíno. Bueno, pues yo creo que habéis quedado empatados a puntos. Sí. Que era de lo que se trataba. Firmo. Sí, firmamos. Y aquí firmamos hacer conexiones. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Buenas, soy Colin, soy del Puerto de Santa María y llevo 4 años escuchando Carne Cruda. Lo que más me gusta son los reportajes que hacéis y los programas que hacéis en teatro. Me encanta todo lo que hacéis y me gustaría mucho seguir escuchándoos. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la telefonía ética y sin ánimo de lucro que cuida de las personas y del planeta. Entra en nuestra web y descubre nuestras tarifas de fibra y móvil. Somos Conexión, telefonía consciente. Pues es que me lo has dejado votando para anunciaros que volvemos a los teatros este viernes a las 8 de la tarde con Ismael Serrano. Una entrevista concierto dentro de nuestros En Crudo y en Directo en el Palacio de la Prensa y dentro también de Estación Podcast, donde están estos dos señores. ¿Qué vais a contar en Estación Podcast? Nosotros vamos a contar en una masterclass con Luciano Banchero, que es el director de Posta, los secretos del éxito de la primera temporada, y vamos a intentar vender la segunda también para que la gente la escuche. Muy bien. Yo voy a hacer un vivo que no es un episodio de Gastropolítica, porque he pensado mucho cómo llevar Gastropolítica al vivo y no puedo hacer un episodio, sino que es una charla a partir de la astringencia.
La astringencia es... ¿Por qué? Por favor, explícanos esto. Bueno, muy brevemente, porque de eso va la charla y para eso tenemos, pero ustedes ubican la astringencia, es una sensación, un sabor que no nos sale tan automáticamente como lo dulce, lo amargo, lo ácido. Es eso que sentís en el té cuando dejás la bolsita de té, el saquito mucho tiempo, después te lo tomás y como que se te arruga el paladar. Sí. Está en el vino, en el chocolate y eso. En Occidente no le damos mucha importancia, en Japón sí. En Japón hay como una ética y una estética de lo astringente. ¿Qué dices? Hay novelas astringentes, cantantes astringentes, colores astringentes. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que haber pasado por esa persona. Lo astringente tiene que ver con el paso del tiempo y el aprendizaje. Entonces yo eso lo quiero llevar a la música y sobre todo para mí el astringente perfecto es Leonard Cohen. Entonces voy a hacer todo un camino entre el vino, la pintura japonesa y Leonard Cohen. Increíble giro argumental. Sí, bueno, pues hablando de música, efectivamente, el tuyo tiene también mucha música. ¿El punk qué papel juega en la segunda muerte del Dios Punk? Y bueno, el papel que juega en mi vida creo que es un rol central. A mí lo que siempre me apasionó del punk, y creo que era lo que hacía que Javier también lo adopte como la forma en que movilizaba su mensaje, es la urgencia, la potencia, el esto de no poder esperar para decir, ¿no? Es que salga la víscera. Sí. La víscera, el estómago. Pues has venido al mejor programa, porque claro, esto se llama Carne Cruda, para contar esto. Y Carne Cruda también está en Estación Podcast contando muchas cosas. Sí, esta tarde a las 6 contamos cómo se hizo nuestro podcast Nacional 1, el viaje de Chillida, y mañana viernes a las 12:30 participamos en la mesa ¿Hay vida más allá de la publicidad? Explorando nuevas formas de monetizar podcast. Y si de algo sabemos aquí es de sobrevivir sin publicidad. Exactamente. Porque aquí por el tema de la política o por lo que sea, pues no le gusta mucho a la gente anunciarse. Oye, y podéis venir a todas estas mesas, es gratis, solo tenéis que sacar vuestra entrada en Estación Podcast. Lo que no es gratis es lo de Ismael Serrano, pero es muy baratito. Soltar las perrillas, que no Hombre, soltar las perrillas, porque también es una forma de colaborar con este podcast independiente. Antes de iros, Maxi y Nico, recomendándonos algo que escuchar. Sí, te escucho así así vas pensando. Bueno, pensando en opciones de Latinoamérica peculiares, a mí me gusta mucho lo peculiar. Hay un podcast que disfruto mucho que se llama Obituario. Es un podcast que le hacen obituarios a objetos perdidos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Obituario. Maravilloso el juego de palabras. Es un y formato hermoso. La idea. Y uno recuerda su grabadora perdida, su bicicleta perdida y demás. A mí me invitaron a participar en la segunda temporada, que en algún momento saldrá. Yo se lo dediqué a una libreta firmada por Ayrton Senna, que era mi ídolo de la infancia, y la perdí en la escuela y me dolió mucho. Oh, todavía la estás llorando, sí. ¿Y tú, Nico? Yo, bueno, todas las semanas tengo una obsesión distinta. Ahora estoy escuchando un podcast yankee que se llama Motor de Búsqueda, o sea, Search Engine. ¿Sí? Search Engine. Que es parte de la herencia que nos dejó Gimlet, que luego Spotify la destruyó, la compró y la rompió. Es PJ Boyd, que es un periodista que estaba en un podcast llamado Reply All, que es hermoso. Lo que hace es preguntarse algo una vez por semana que no puede ser respondido a través de internet. ¡Oh! Y va a buscar la respuesta. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Claro. Pero, por ejemplo... Yo entré a través de uno que decía por qué los narcotraficantes están cortando la droga con fentanilo, por ejemplo. ¿No? Vale. Y eso, por más que preguntases a la IA y a Google, porque no nadie aparece. Sabe qué pasa con eso, por qué se está muriendo tanta gente. Eso hay que ir hasta el narcotráfico a preguntarle. Y llegó hasta... O sea, es increíble ese capítulo. Es imposible. O sea, tiene un nivel de producción que todos desearíamos trabajar en una sola historia una vez por semana, ¿no? Dedicándole todo nuestro tiempo. Pero después hace, por ejemplo, un capítulo que se puede curar los picky eaters, digamos, la gente que es muy, viste, como que elige qué comer y qué no comer. No le gusta la cebolla, no le gusta la aceituna. ¿Se puede curar esa gente? Se puede curar, se pregunta. O sea, es un tipo que realmente se le ocurre cualquier cosa y lo hace un podcast. Grandes preguntas para grandes historias como las que cuentan Maxi Guerra y Nicolás Maggi. Ha sido un placerazo conoceros y teneros por fin aquí hablando de vuestros dos podcasts que admiramos tanto. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad también de conocer esta ciudad que es hermosa. Yo no la conocía, a Madrid, y ya estoy enamorado. Y habéis estado en la única república que hay en la monarquía española. Muchas gracias. Podéis volver cuando queráis. Antes de que la noche se vuelva madrugada. Y nos vamos con esta historia compartida de la bonaerense Guada junto a nuestro querido Ismael Serrano, con el que vamos a estar, os recuerdo, este viernes 23 de mayo a las 8 en el Palacio de la Prensa de Madrid. Animarse y venirse. Mañana nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos. Ahí. Bueno, no, es que yo no estoy. Tú no estás. Me voy a perder este gran momento porque yo soy muy fan de Ismael Serrano. Sí.
Pero te vas a Pero un me voy a festival de cine africano. De hecho, por eso esta semana nos estamos aquí dividiendo el trabajo. Eso es. Vamos al Festival de Cine Africano de Tarifa, que también me parece, la verdad, un planazo. Que por cierto, que bien lo has hecho estos 2 días que no he estado. Pero si no la he escuchado. Muchas gracias. Ya te van a gustar, te van a gustar. Me va a encantar. ¿Cómo no me va a gustar? Disfrazado de euforia, se ríe carcajadas de quien defiende. Bueno, pues nos vemos por ahí. Salud y República. Y que la radio os acompañe.